Mirad, la preocupación que desde BIM Academy hemos tenido desde que apareció el chat GPT y desde que antes ya aparecieran aplicaciones similares, porque Architectures, hoy lo veremos, pero nació hace algunos años, no, yo creo que no le habíamos prestado mucha atención, ¿no? Desde aquel célebre suceso de que un ordenador había vencido a Kasparov jugando ajedrez, después otro ganó a un máster mundial de Go, de este juego chino, con todas las millones de combinaciones. Y entonces yo creo que todos los que hemos estado atentos a la evolución de esta primera, yo diría, este primer marcaje de la inteligencia de memoria, ¿no? De aquello de poder ya tener la capacidad para avanzarnos en todas aquellas situaciones en las que, como en una partida de ajedrez, se pueden generar, ¿no? Pero algo que nos llamó muchísimo la atención es que apareciera el 22 de marzo, como veis aquí, una carta firmada por una cantidad importante de, de personajes de todo el mundo, en el que se nos decía, o se decía, se quería tener la intención de parar la inteligencia artificial, ¿no? A esto, claro, yo tengo la misma sensación, probablemente equivocada, que la de los luditas. Y os explicaré una pequeña historia, ¿no? Este personaje, Ned Ludd, era una persona que en Nottingham, en el Reino Unido, puso, digamos así, levantó las armas contra las fábricas textiles que iban apareciendo en el Reino Unido porque hacían perder puestos de trabajo. Y entonces a lo que se dedicaban era a quemar las nuevas fábricas, que era como la nueva inteligencia artificial que aparecía, ¿no? Y se veía esto como algo negativo para la sociedad en su momento, ¿no? Y de allí apareció este término, que es el de ludita, ¿no? Que es el que hace referencia a este movimiento anti-mecanización de las fábricas, ¿no? Anti-industrialización. A partir de aquí, esto también ha ido sucediendo en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito de que fue una primera o una segunda revolución, bueno, en realidad fue la primera revolución industrial porque fue la de cómo hacer energía y generar movimiento gracias al vapor de agua. No me quiero extender en esto, pero fijaos que delante de una revolución industrial como el entender que el vapor podía ser un elemento de motorización y esto llevar a generar fábricas y entonces tener que cerrar hilaturas que hacían servicio para hacer sábanas, ropa, etcétera, pues se vio como algo negativo. Y esto ha ido pasando sucesivamente en distintas revoluciones, pero ahora tenemos una revolución distinta, ¿no? También pasó cuando, fijaos que cuando se inventó el vapor como funcionalidad tractora, en el siglo XIX los médicos no recomendaban viajar en tren de vapor. Sigmund Freud llegó a decir que afectaba a la salud mental de las personas, ¿no? Y además se advertía, como podéis leer aquí, de que viajar por encima de 45 kilómetros por hora, el cuerpo humano no lo podía soportar y se desintegraba. Se desintegraba. Esto es aquel miedo hacia lo nuevo y aquella, yo diría, esta prosofobia, ¿no? Este miedo al progreso que la sociedad va introduciendo en nuestras maneras de hacer, ¿no? La inteligencia artificial, como veis, es lo que engloba lo que se conoce como machine learning, esta capacidad por la cual cierta maquinaria, software y hardware puede ir aprendiendo sobre lo mismo que va realizando día a día, o el deep learning, ¿no? Que es esta funcionalidad que Alan Turing, a inicios del siglo pasado, ¿no? Ya hablaba de
que algunas máquinas pudieran llegar a tener ciertos criterios o procesos inteligentes, ¿no? Esto junta la ciencia de los datos, por lo tanto necesitamos datos, y el Big Data, que necesitamos muchos datos para poder tener más inteligencia, ¿no? Y vamos viendo cómo la inteligencia artificial ya va dentro de esta célebre gráfica de Gartner, en el que el tipo de aceleración que ha sufrido la inteligencia artificial ha sido muy alta, ¿no? Ya empiezan a ver las redes neuronales, los robots que aplican cierta inteligencia y se avanzan a la posibilidad de tener accidentes, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, vamos viendo ya cómo esta clasificación de las distintas inteligencias ya va marcando la posibilidad de entender que estamos delante de algo nuevo y de algo que yo diría nos puede llegar a cambiar muchísimo las vidas, como lo que está haciendo o lo que hizo la máquina de vapor en su momento, ¿no? Pero hay un chiste magnífico como este en el esto os recomiendo que sigáis a Tom Fishburne, porque cada semana lanza un pequeño, digamos así, chiste, historieta como esta que veis aquí, en la que dice, y me guardé esta para esta sesión de hoy, ¿no? Imaginad los ahorros que produce la inteligencia artificial y lo que yo podría hacer para reducir mi empresa, ¿no? Y entonces, fijaos cómo la chica de la izquierda dice, mira, podría ser un buen comienzo de que incluso la inteligencia artificial pudiera sustituir al CEO de una empresa, ¿no? Y han habido algunas experiencias en las que las decisiones de un CEO se han dado por parte de inteligencia artificial, y esto es algo interesante y que podemos ir siguiendo, ¿no? También vamos viendo cómo en el ámbito formativo, por ejemplo, Boutique lanzó dos workshops de inteligencia artificial aplicada a ingeniería y arquitectura, y que por desgracia nosotros, por no tener capacidad de tanto tiempo, hubiéramos querido hacer algo parecido a esto, ¿no? Algo parecido a que pudiéramos hacer un algoritmo, uno de nosotros, e introducir una mecánica en algo que nos interesara, ¿no? Para aprender a hacerlo, para aprender a trabajarlo, ¿no? Pero ya vais viendo cómo lo importante es, pues, por ejemplo, en el caso de una inteligencia artificial aplicada a unas plantas, que de esto sabe muchísimo Juan Bordallo, que hablará a continuación, ver cómo lo que se hace es generar relaciones entre distintos espacios. En este sentido, se le dan unos requerimientos, estos requerimientos se transforman en una planta de distribución y después se empieza a dar alturas de techos, alturas de ventanas, tipologías de cubiertas, etcétera, para completar algo parecido a un proyecto arquitectónico, ¿no? Pero también van apareciendo otras aplicaciones que introducen la inteligencia artificial en nuestro medio físico. Aquí vemos una aplicación que nos ayuda a poder gestionar, yo diría, no se trata tanto como de domótica o de alta domótica, sino realmente de poder gestionar nuestros espacios. Aquí ya no estoy hablando de la parte de proyecto, sino estoy hablando ya parte de operación y mantenimiento, ¿no? Y después también os recomiendo Biblus, que es una especie de biblioteca que AK Software, y con Roberto Natale, que también hablará después de Juan, van semana a semana, van tratando distintas temáticas, y hubo un especial sobre BIM e inteligencia artificial, y fijaos el subtítulo, era cómo obtener un modelo 3D con la inteligencia artificial, y después nos lo enseñará, ¿no? Pero la manera en que casi haciendo una fotografía o teniendo una planta puedes llegar a generar de forma automática todo el volumen de un edificio. Y esta digitalización automatizada, digamos así, nos invade ya directamente al papel del arquitecto o del ingeniero
o del aparejador o arquitecto técnico o del building engineer, ¿no? Es algo que vamos viendo cómo desde un 2D, y esto nos lo explicarán a continuación, podemos llegar a generar algo por lo cual un arquitecto o un ingeniero es pagado. Y a la pregunta que les vamos a hacer a nuestros dos invitados es: ¿el rol o el papel del arquitecto lo hemos de reconsiderar? ¿Va a ser sustituido por algo mecánico, automatizado, robotizado o inteligentilizado, como puede ser un software con inteligencia artificial? A partir de aquí, os queremos, como en cada una de nuestras sesiones, os queremos dar información de 3 softwares, de 3 hardwares y de 3 documentos para que los tengáis en la cabeza. Y no hace falta que toméis nota porque esto nos lo pedís, os lo mandaremos sin ningún problema. Pero fijaos que hay ya softwares donde la inteligencia artificial está interiorizado, como el que nos van a presentar con Architectures, desde el punto de vista de generación de un proyecto, o BIM Tracer, que nos llega desde Chile y Argentina, pasando por Qatar, que es un software que nos permite ordenar de forma inteligente los procesos constructivos, o Grid2BIM, que es algo similar desde el punto de vista de operación y mantenimiento, ¿no? Como bonus, digamos así, os introduzco aquí 26 softwares de inteligencia artificial que sirven para planificar, hacer urbanismo, para hacer arquitectura, para hacer interiores, para ofrecer texturas inteligentes a materiales que nosotros estamos utilizando, hacer iluminación inteligente. O sea, no solamente es aquello de decir, oye, haz esto de tal manera, sino recomiéndame un tipo de iluminación, un tipo de mobiliario, ¿no? Por ejemplo, aquí veis en la quinta línea, pues veis el IKEA Place, ¿no? Que es con vuestro móvil, en un espacio, tú decides qué mobiliario quieres utilizar, enfocas hacia esa pared y esta aplicación te coloca ese mobiliario en ese espacio, ¿no? Es algo muy potente, muy interesante. Y aquí tenemos algunas de las imágenes de lo que veremos también a continuación, ¿no? Y de hardware os he introducido dos. Hay una parte de Intel en el que, perdona, de Intel, en el que ofrece para aquellos equipos que necesitas introducir inteligencia artificial información, y aquí ya veis que me he colado, pero NVIDIA también, ¿no? Esto, ya saliendo de la presentación, es muy, muy interesante el hecho de que mantengamos la cabeza abierta. Hay un dicho de Albert Einstein que dice que la mente es como un paracaídas, no sirve si no está abierta. Y esto me encanta porque es algo como si nosotros decimos que nuestro cerebro no está abierto, el paracaídas tampoco funciona.